y la idea es que tengamos este conversatorio que se llama Un corazón abierto para construir un mundo abierto. Para este panel nos está acompañando dos personas. Primero está Alejandra Barrios, quien es la directora de la MOE, de la Misión de Observación Electoral, que incluso con varias de las pastorales que estamos acá hemos trabajado conjuntamente en algunos años, ¿sí? Y posteriormente nos estará acompañando el padre Francisco de Ruc, director, presidente de la Comisión de la Verdad. Entonces, Alejandra, muchas gracias por acompañarnos. Como te decía, tenemos aproximadamente 30 directores de manera presencial y un buen grupo también de manera virtual. Y pues muchas gracias. La idea es que puedas intervenir como durante 20 minutos y 10 minutos de preguntas. Yo voy a estar ahí escribiéndote ya cuando se esté acabando el tiempo. Muchas gracias, Alejandra, y pues bienvenida. Pues muchísimas gracias por la invitación, de verdad, y la posibilidad de poder compartir con ustedes nuestras primeras apreciaciones sobre las elecciones que vienen para el próximo año. Y en este sentido, lo primero que yo deseo empezar diciendo es: todas las elecciones en Colombia, absolutamente todas, por lo menos desde que nosotros estamos haciendo observación electoral, siempre en este país nos estamos jugando algo. En cada proceso electoral o nos estamos jugando la esperanza, nos estamos jugando la posibilidad de cambio, nos jugamos la posibilidad de inclusión, nos jugamos la posibilidad de la paz o nos jugamos la posibilidad de la guerra. Ningún proceso electoral en este país, por lo menos en el presente siglo, que es cuando he estado en este siglo, en el siglo XXI, que he estado haciendo observación electoral, es un proceso electoral que podamos decir que es de baja intensidad, de poca importancia, de trámite democrático. Este proceso electoral no es la excepción. En este proceso electoral volvemos y nos estamos jugando cosas que son absolutamente importantes, y voy a ir más allá del cambio de gobierno, de si se mantiene un gobierno, una misma línea política, ideológica, y se pasa a otra línea política, ideológica. Voy a hacer énfasis de manera particular en lo que significa jugarse las circunscripciones especiales de paz. Esas curules de las circunscripciones especiales de paz, lo que se traduce en esas curules y lo que significa en la definición del poder político y en lo que tiene que ver con el equilibrio de poderes en el Congreso de la República. Entonces, para darnos un contexto, y toda esta información yo se la puedo enviar con muchísimo gusto a Alejandro, porque todo está en cuadros, en documentos muy cortos además. Nosotros hemos identificado desde la misión de observación electoral un total de 6 factores que pueden ser indicativos de riesgo. Sobre esos 6 factores de riesgo, la MOE va a ser todas las organizaciones que hacemos parte de que nos hemos declarado en observación electoral. Vamos a hacer monitoreo con acompañamiento de diferentes plataformas. El primero de los factores son los factores indicativos de fraude electoral. No voy a hablar de ese tema, pero son todos los que tienen que ver con transhumancia electoral, financiación de las campañas, etcétera. El segundo es factores indicativos de violencia. El tercero, la normatividad del proceso electoral. El cuarto es el COVID, el impacto que puede tener la incertidumbre que nos ha generado la pandemia sobre las elecciones, sobre las campañas electorales, sobre el funcionamiento mismo de la jornada electoral. El quinto es todos los temas de comunicación, dentro de los que se encuentra obviamente el discurso de odio, el discurso de estigmatización, desinformación en los procesos electorales. Y el sexto son las limitaciones a la participación política. En aras del tiempo, voy a hacer referencia a 3 factores sobre los que considero que para ustedes puede haber un interés especial y que nosotros de manera particular lo estamos destacando. El primero de los factores es el que está relacionado con la normatividad electoral. Entonces, ¿qué tenemos para este proceso en lógica de normatividad electoral y sobre todo para aquellas pastorales y organizaciones que nos han acompañado durante estos años, de los cuales hay muchos en esta reunión? Tenemos posiblemente unas nuevas reglas de juego que van a llegar para las próximas elecciones. Y quiero hacer énfasis en 3 nuevas reglas de juego que en este momento no son completamente conocidas, pero que van a marcar la dinámica de las elecciones que se van a hacer tanto a Congreso de la República como a Presidencia. La primera de ellos es el fallo. El año pasado
el Congreso de la República hizo una reforma al Código Electoral. Por ser una ley estatutaria, es decir, por ser una ley que tiene que ver con los derechos políticos, ese Código Electoral pasa a revisión de la Corte Constitucional. El fallo de la Corte Constitucional, la sentencia de constitucionalidad, todavía no ha salido. ¿Por qué la importancia de esa sentencia de constitucionalidad? Porque hay cosas que se están cambiando para para las elecciones y para el proceso electoral, cosas tan sencillas como las siguientes. ¿Cómo se va a hacer la selección de los jurados de votación? ¿Cómo se van a conformar las listas? Las listas señalan que ya va a haber para las circunscripciones donde hayan más de 5 curules el 50% de mujeres en las listas, en una lógica de inclusión. Pero la Corte Constitucional podría decir, no, esa es una decisión universal, es para todas las listas. Se modifica también la forma en cómo se elabora el censo electoral. La jornada electoral se amplía los tiempos para que haya más tiempo en el proceso de elecciones. Esa sentencia aún no ha salido. ¿Eso qué significa? Que tanto las autoridades electorales como todas las organizaciones que trabajamos en participación no hemos podido avanzar en los que son las cartillas ni los procesos pedagógicos para las próximas elecciones porque estamos esperando qué nos dice la Corte. En segundo lugar, el reconocimiento de 2 nuevas organizaciones políticas, que eso cambia el tablero. Hoy tenemos 19 partidos políticos que tienen la posibilidad de entregar avales en una característica electoral que se ha venido fortaleciendo desde el último proceso y es que se está trabajando a través de grandes alianzas de partidos políticos. Esas 2 organizaciones políticas son la última, Colombia Humana, que tuvieron que haber escuchado la noticia la semana pasada, y el Nuevo Liberalismo. Y la sentencia del nuevo liberalismo tiene una característica particular, y es que de acuerdo a la tutela que dice la Corte Constitucional, ese no sería el único partido al que se le puede dar la personería jurídica por haber sido sujeto de hechos de violencia en la década de los 80 o de los 90. Otras organizaciones políticas que consideren que están en la misma situación podrían solicitar lo mismo. Entonces, en este momento tenemos 19 organizaciones políticas, pero no solamente 19 organizaciones con personería jurídica, 2 de los últimos meses, sino que también es la última vez, el último proceso electoral en que comunes, anteriormente FARC, van a tener la posibilidad de tener representantes a la Cámara y senadores por vía acuerdo de paz, y también es la última vez, el último periodo que la Unión Patriótica tiene derecho a la personería jurídica como reparación política frente al exterminio que fue sujeto. Y finalmente están las circunscripciones especiales de paz. Las circunscripciones, no voy a recoger todo lo que ha sido el debate porque ustedes saben que tiene por lo menos más enemigos políticos, muchos amigos públicos, pero muchísimos enemigos políticos, pero nos está planteando quizás uno de los mayores retos en este país. Dentro de las reglas de las circunscripciones especiales de paz se encuentra que no pueden participar en la competencia por esas circunscripciones, 1, las organizaciones políticas. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta para lo que viene ahora. 2, solamente pueden participar las zonas rurales de los municipios de las circunscripciones especiales de paz. Entonces, mientras lo primero es muy importante porque va a modificar mapa de poder político en esos territorios y en el Congreso, esta segunda lo que implica es un reto. Y un reto gigantesco en términos de observación electoral, pero también de pedagogía, y ahora voy a ir a ese tema. Y en tercer lugar, las personas que están en esas circunscripciones especiales de paz tienen la posibilidad de emitir 2 votos. Tienen la posibilidad de emitir el voto por la Cámara de Representantes de su departamento, pero además por la Cámara de Representantes de las circunscripciones. Entonces, ahora sí, veamos cuáles son las características de esas circunscripciones especiales de paz, donde la invitación es que ojalá podamos unir esfuerzos y ojalá algunos de ustedes puedan acompañarnos, los que están en esas zonas de circunscripciones especiales de paz, declarándose en observación electoral y ayudándonos a hacer observación. Las circunscripciones especiales de paz tienen una reglamentación especial. Ya salió el calendario electoral, salió la semana pasada y estamos esperando a que salga la reglamentación que hacen las autoridades electorales y el Ministerio del Interior.
pero tiene las siguientes características. Nosotros en este semestre, hasta el 30 de junio de este año, tuvimos un registro de 247 hechos de violencia contra líderes sociales, políticos y comunales. La mitad de estos hechos de violencia está dirigido contra líderes sociales. Cuando nosotros vemos los municipios de las zonas de las circunscripciones especiales de paz, el 53% de los asesinatos contra los diferentes liderazgos ocurrieron en los municipios de las circunscripciones especiales de paz. Más de la mitad de los asesinatos contra los líderes, de acuerdo al registro que nosotros tenemos. De igual manera, la mitad de los hechos de violencia, los 247 hechos que registramos en el país, la mitad ocurrieron en los municipios, en las zonas, no en los municipios, zona rural y zona urbana de las circunscripciones especiales de paz. Es decir, ayer se registraron 111 hechos de violencia, el 68% fueron amenazas, casi el 30% fueron asesinatos, y una tercera parte de estos hechos de violencia ocurrieron en las cabeceras municipales. Es decir, los mayores hechos de violencia ocurren en la ruralidad. Y es en la ruralidad donde se va a votar y son los ciudadanos que van a votar por las circunscripciones especiales de paz. Entonces, vean el escenario tan complicado en el que estamos. Los líderes sociales y los líderes comunales que en las zonas rurales van a dar el salto a la representación política son precisamente los liderazgos que hoy están recibiendo mayor afectación en términos de su capacidad de comunicación con los ciudadanos y con las ciudadanas. Eso significa que ese tipo de liderazgos sociales y comunales son los que necesitan una mayor protección por parte de las entidades del Estado, pero también mayor acompañamiento por las organizaciones civiles que están en esos territorios para que puedan hacer proselitismo electoral. Entonces, no solamente se encuentran en las zonas donde se concentra el mayor número de hechos de violencia contra los liderazgos. Segundo punto, se encuentran en las zonas rurales. Ya dijimos, las zonas rurales es donde más ocurren los hechos de violencia contra los líderes sociales y contra los líderes de manera particular sociales y comunales. Las zonas rurales son las más difíciles de acceder. Precisamente se concentran en estos municipios que estuvieron muy bien identificados en el acuerdo de paz, porque esos municipios han sido los que más afectados por la violencia y es donde menos institucionalidad hay y es donde es más costoso estar. Y por eso esta invitación a que nos acompañen o que nos permitan que nosotros los acompañemos a ustedes haciendo pedagogía o observación electoral. Entrar en estas zonas para los padres que están con presencia en estas zonas, para las compañeras que están acompañando también en estas zonas, es lo más costoso que hay en el país. Y lo que nos preocupa a nosotros sobremanera es que esos liderazgos que van a competir por estas circunscripciones sean los que se queden solos. Y se queden solos de acompañamiento de la sociedad civil y de gestores de paz y de personas que están convencidas y organizaciones que están convencidas que hay que darles un apoyo a estos liderazgos locales. Entonces, ahí nos encontramos los costos, ausencia del Estado, pero hay algo que va a ser muy positivo y es que es la primera vez que vamos a hacer una apuesta de poder puestos de votación, mesas de votación en las zonas rurales. ¿Cuál es nuestra proyección? Que vamos a tener una votación muy baja, una participación muy baja, porque la mayoría de los campesinos que habitan estas zonas están inscritos en las cabeceras municipales y ahora toca hacer el proceso de regreso a las zonas rurales. Pero también tiene una ventaja maravillosa y es que cuando definan dónde van a hacer las mesas y los puestos de votación, todos y todas nosotros tenemos que estar muy pendientes de que esos puestos y mesas de votación queden cerca de los consejos comunales afro y de los resguardos indígenas. La mayor parte de los consejos comunitarios y de los resguardos indígenas que hay en este país se encuentran también precisamente en las circunscripciones especiales de paz. Así que lo que viene es todo un ejercicio de protección y de necesidad de rodear esos liderazgos locales para que pueda haber una participación efectiva por parte de sus ciudadanos.
Si eso se logra, y es muy importante tener en cuenta lo siguiente, allí no hay umbral. El que saca la mayor participación queda elegido. Es decir, puede sacar 50 votos, 100 votos, 5.000 votos, 1.000.000 de votos. La lista que saque la mayor votación en lista cerrada, donde tiene que haber un hombre, una mujer, una mujer, un hombre, queda inmediatamente elegido. Impacto de esto es del Congreso de la República. Si se tiene una muy buena elección, va a ser un impacto maravilloso, porque por primera vez vamos a tener representantes reales de las comunidades rurales, de organizaciones sociales, con 16 curules en la Cámara de Representantes. Y eso modifica completamente la forma en cómo el Congreso de la República va a entender el país, va a mirar el país y va a definir prioridades. Y eso puede ser una oportunidad absolutamente maravillosa para eso que hemos señalado que ha sido la desconexión permanente entre el Congreso de la República, entre el mundo político de Bogotá y de las capitales, frente a lo que está pasando en el país y generó todas estas movilizaciones y estallido social que vimos en los últimos meses. Si logramos un trabajo muy fuerte ahí, nos cae entonces el tercer tema de los 6 que tenemos nosotros de factores sobre lo que es importante avanzar, que son las limitaciones a la participación y la población que ha sido tradicionalmente excluida. Entonces, si ya estamos incluyendo liderazgos étnicos a través de los consejos comunitarios, de los resguardos indígenas por las 16 circunscripciones especiales de paz, estamos por lo menos en esos 167 municipios haciendo todo el ejercicio de presencia en lo rural. Esto debe ir acompañado también de otro ejercicio, y es el tema de las mujeres. ¿Cuál es el lugar de las mujeres en los liderazgos locales? Nuevamente nos estamos encontrando, y aquí me regreso al primer punto. Corte Constitucional está revisando la conformación de las listas, está revisando cómo son los procesos internos para la decisión de cómo se conforman listas a Senado y a Cámara. Lo que nosotros esperamos desde la MUE es que la decisión sea 50% hombres, 50% mujeres, de manera simbólica. Si estamos en listas abiertas, que sea cremallera, es decir, mujer, hombre, mujer, hombre, o hombre, mujer, mujer, 50% en la participación de ellas, con mecanismos dentro de las organizaciones políticas que ayuden a fortalecer la participación de las mujeres, con una gran también ofensiva en términos comunicacionales para evitar la violencia contra las mujeres que ejercen liderazgos, violencia que se ejerce de manera también particular en los municipios más pequeños del país, donde se considera culturalmente que la mujer no debe ejercer roles de liderazgos públicos, sino comunitarios. Y ojo con la diferencia: una mujer que ejerce un rol comunitario es una mujer cuyo liderazgo se entiende que es un liderazgo positivo, pero si ejerce un rol de liderazgo político que es más agresivo, pueden empezar los cuestionamientos o se presentan con cuestionamientos en el nivel local. Y al lado de esto, facilidades de acceso y de participación de las personas en situación de discapacidad y de la población trans, sobre la cual de manera particular hemos venido trabajando un protocolo para que no sean discriminados en el momento de ejercer el derecho al voto. ¿Dónde vamos a tener un escenario muy fuerte de enfrentamiento? En el tema de comunicaciones y en el tema de las redes sociales. Noticias falsas, desinformación, estigmatización. Los candidatos de los municipios de las circunscripciones especiales de paz son bandoleros, son violentos, vienen de la guerra. Esos mensajes claramente hay que combatirlos con información adecuada. El Estado tiene por obligación que apoyar las comunicaciones en las 16 circunscripciones especiales de paz, pero cuando uno voltea a ver y hace el mapa de comunicaciones, que me encantaría poder además mirarlo con ustedes, con quienes tienen presencia, ya lo que nos damos cuenta es que no hay medios de comunicación en las zonas rurales. Y cuando hay medios de comunicación estamos hablando de radios comunitarias, pero las radios comunitarias tienen una restricción:
enfática en materia política, y es que no pueden meterse en las campañas electorales, razón por la cual no podrían sino dar información sobre las circunscripciones, pero los candidatos no tendrían cómo presentarse. Hay que mirar el tema de comunicaciones para que puedan tener información, pedagogía sobre además qué se hace en el Congreso, qué hace un líder social que sale en las circunscripciones especiales en el Congreso. Y el segundo tema, que es también absolutamente importante, es la financiación de las campañas. Vamos a tener reglas especiales para las campañas de las circunscripciones especiales. Esas reglas aún no han sido definidas por la autoridad electoral, pero se espera que sean especialmente, preponderantemente estatales y que los recursos privados que lleguen para financiar o particulares otras campañas políticas vayan a una bolsa. Y eso genera tantas preguntas como posibles respuestas. Por ejemplo, si yo soy candidata de una circunscripción especial, yo voy a poner $1.000.000, lo tengo que poner en esa bolsa se va a dividir entre todos los candidatos, es decir, ahí viene una discusión y una conversación muy interesante con las autoridades electorales para tratar de hacerlo de la manera más equitativa. Nuestra decisión, y con esto termino, hacer presencia, esperamos tener alrededor de 5.000 observadores y observadoras el próximo año. Eso significa que queremos hacer un énfasis muy especial en las circunscripciones especiales de paz y en los municipios de riesgos extremos. Y eso nosotros no lo podemos hacer solo, eso se hace con ustedes, con todos ustedes. Así que los invitamos a que nos apoyen o a que los apoyemos en esa tarea. Muchísimas gracias y termino aquí esta parte de la conversación y queda atenta a preguntas. Muchas gracias, Alejandra. Entonces, vamos a hacer preguntas. Yo creo que vamos a pasar el micrófono allí, Padre Albeiro Parra. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Yo soy el Padre Albeiro Parra de Quito y también de la Coordinación Regional del Pacífico. Yo más que pregunta, no, yo creo que tenemos que reunirnos con ustedes. No sé, yo creo que estamos como proponiendo a ver si pronto nos podemos encontrar en Cali con algunos delegados y delegadas de quienes hemos estado haciendo acompañamiento en esta zona del Pacífico desde la MOE, porque ahí pues tenemos que conversar, porque hay muchas preocupaciones. Ahora que tuvimos la asamblea de la regional en Cali, que hacen parte de las diócesis y de un conjunto de organizaciones étnico-territoriales, pues ahí como que conversamos un poquito y quedamos, por ejemplo, lo que usted dice. Creo que el papel nuestro sí es ayudar a hacer esa pedagogía, porque hay mucha desinformación ya al interior de las mismas comunidades. Hablo sobre todo pues de los consejos comunitarios de los 29 municipios PD que están aquí en la costa pacífica. Y encontramos unos problemas muy grandes. Por ejemplo, ese tema de que usted dice que sí, muy bueno que se lleve a las zonas rurales, pero eso es más peligroso también que el chocolate crudo. ¿Por qué? Porque, aquí hay los padres que están acá de la costa pacífica pueden decir, yo pongo varios ejemplos. Río Sucio, hay mucha población desplazada en el municipio de Río Sucio que no pueden ir a los ríos, que los matan. Aquí está el padre de Guapi, igual allá o aquí en la costa nariñense Monteñor, en el Charco, qué sé yo. Hay mucha gente que está desplazada y no pueden ir a los ríos. Así de sencillo. Entonces, esa es una de las preocupaciones que tenemos. Y lo otro, pues yo sí creo que tendríamos que ponernos de acuerdo con ustedes. Yo creo que a través de Alejandro, ¿verdad? Porque si es urgente que nos sentemos. Nosotros tenemos desde la regional, tenemos una red la red pesca, la red de comunicadores alternativos. Y ahí, yo no sé, pero vamos a tener que revelarnos, porque hay, frente al tema de las emisoras comunitarias, porque es que las emisoras son nuestras. Y cómo así que, por ejemplo, una radio como Cocomacia Estéreo, sabiendo que es de las organizaciones del candidato que ellos saquen, como que no va a poder hablar. Entonces, no sé, dejo eso planteado y creo que el papel nuestro, pues como iglesia, sí es, y ayer lo hablábamos, es incidir en estos temas de comunicación y de pedagogía, pues para que se haga una buena elección. Y estamos invitando mucho a las comunidades indígenas y a las comunidades negras para que se unan a la unidad, porque
porque hay muchos candidatos. Río Sucio creo que tenía como 14 candidatos. La semana pasada lograron ponerse de acuerdo en 2, en Yolanda y en Zenaida, pero ahí no lo sabe, entonces, eso cómo se va a manejar. Vamos a ver. Entonces, yo invitaría a eso, a que nos encontremos, Alejandra, y hagamos un encuentro en Quito, en Cali, para que haya todos los del Pacífico, o si lo hacemos también por departamento, no sé. Pero sí es urgente eso. Muchas gracias. Tenemos una pregunta virtual. Sí. Sí, y ya vamos al padre allí para José Salcedo, Michael, si es tan amable, le habilitas el audio, por favor. Ya quedó. Un gusto saludarlos, muy buen día para todas y todos. Mi nombre es José Salcedo, hago parte del equipo de la Pastoral Social de Palmira. En este espacio agradecer al padre Arturo Arrieta por la invitación y la extensión a este espacio. También soy ambientalista, hago parte del Comité de Derechos Humanos a nivel local del municipio, a nivel departamental. Mi pregunta, Alejandra, va en ese sentido, y es una pregunta que quizás con un poco de miedo formulo, por experiencias vividas y por conocimiento de causa. ¿Cómo se va a manejar los centros de acopio de digitalización en el entender para el proceso electoral, para las zonas rurales en el que hoy no tienen conectividad, en que es una logística que ha sido de alguna manera un fracaso durante los últimos, ya puede decirse, 10 años, que es un proceso de implementación nuevo, pero que lo maneja un privado, como lo es la empresa Carvajal, y otras 3 empresas que tienen incidencia en diferentes sectores políticos, o que sectores políticos tienen incidencia en este tipo de empresas privadas, y que están a cargo de un proceso fundamental, que es el poder blindar de forma segura lo que se elige en las urnas. Es un proceso que, cuando digo es un fracaso, es porque tiene muchas interrogantes y porque ha dejado muchos sinsabores en el marco tecnológico y en el marco logístico en el cómo se desarrolla y se ha implementado, y ha costado muchísimo durante las últimas elecciones poderlo implementar a cabalidad. Eso también es una forma y es algo que debe ser tenido en cuenta, porque ahí se generan ciertas fracturas en la idoneidad de la seguridad informática para el proceso electoral en Colombia. ¿Cómo se está mirando, cómo se ha revisado lo que ha sido el proceso de implementación de los centros de acopio de digitalización en el marco de las anteriores elecciones, con todos los errores que ha tenido, y cómo se ha ajustado eso para este ejercicio electoral que se nos avecina en el próximo año? Gracias, José. No sé si hay más preguntas, comentarios. Soy el padre Hilario del municipio de Apostólico de Guapo. No, mi inquietud va, porque es que estamos hablando, y usted tocó el tema más que todo de las elecciones para presidencia, Congreso, pero me parece que ahorita en diciembre vamos a tener la elección de los jóvenes, de los consejos municipales de juventudes, y no escuché tal vez algo con relación a ello, porque por ejemplo nosotros allá en nuestra jurisdicción tenemos el problema de que las mesas únicamente las van a dejar en los cascos urbanos, pero por ejemplo en la zona rural, que casi es la mitad de la población, por ejemplo en Timbiquí casi es la tercera parte, estos jóvenes no van a tener participación. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros allí como y también de nuestras iglesias particulares? Gracias, Alejandra. Entonces, si quieres, contestas estas y miramos si nos da el tiempo para otra ronda, ¿te parece? Me parece perfecto. Gracias, Alejo. Bueno, padre Albeiro, usted solamente dígame cuándo puede. Si a ustedes les parece en Cali, yo voy a Cali, vamos del equipo a Cali. Si ustedes nos dicen que es en Quibdó, en Quibdó. Es decir, dígame cuándo empezar a mirar este tema es muy importante. Porque ya en diciembre esto arrancó, es decir, en este momento ya arrancó porque ya está el calendario electoral, pero cuando ya tengamos la definición de los candidatos y de la forma en cómo realmente se van a hacer las elecciones, eso ya es
un avión que no tiene marcha atrás. Y todos esos temas sobre los que hay que generar alertas, yo creo que hay que ponerlas rápidamente y yo veo algo positivo. El Consejo Nacional Electoral está muy receptivo, muy, muy receptivo. Eso significa que inclusive si ustedes consideran que vale la pena hacer una reunión antes muy rápida o que yo le diga al Consejo, que le pidamos al Consejo Nacional Electoral que vaya a Cali, muy seguramente iría. Están muy receptivos porque están muy preocupados que eso salga mal. Entonces, siento que tenemos por lo menos algunos miembros del Consejo Nacional Electoral jugando en este lado de la cancha. De verdad que quieren que salga bien, que eso funcione y que coinciden con el tema de las comunicaciones, las radios comunitarias, es decir, es la misma preocupación porque se tiene claridad que no hay comunicación dentro de las zonas y entonces cómo se va a hacer todos los procesos de pedagogía y de información. Entonces, yo le agradecería, si usted, Alejo, tiene mi celular, por favor que se lo dé, escríbame si desea ahora o cuando usted lo considere y empezamos a ponernos de acuerdo cuándo en Cali o cuándo en Quibdó y de una hacemos la reunión porque es muy importante y si además se considera que podemos invitar a alguien del Consejo Nacional Electoral, de una vez lo invitamos para que vaya resolviendo preguntas. José Salcedo, en el informe que entregamos en la Comisión de Seguimiento Electoral que se hizo hace ya 15 días, uno de los temas que señalamos es que no teníamos información de cómo iba a ser el proceso de acopio y de digitalización, que lo que teníamos era, que era público, era un contrato de más de 1 billón de pesos para la sistematización del proceso electoral. Y el informe que dimos es que a diferencia de otros procesos electorales, teníamos bastantes restricciones de acceso a la información. Eso lo pusimos sobre la mesa en la Comisión de Seguimiento Electoral. Nosotros en este momento estamos haciendo revisión de los contratos, pero tienes toda la razón. Sigue la misma unión temporal Thomas Greganson con Carvajal y hay otra empresa que se me va ahora el nombre, que van a tener... que van a manejar todo lo que es la transmisión de la información. No ha salido aún la reglamentación. Sabemos que está encima la Procuraduría, porque las otras empresas que se presentaron enviaron una carta a la Procuraduría diciendo que no se les sabía, que las reglas que se habían puesto para la competencia es imposible que ellos pudieran competir para mirar el contrato y la forma de acopio, digitalización y transmisión. Una de las partes más delicadas, digamos, además de que ese es un tema muy delicado, es precisamente el que pusiste y es el de las zonas rurales. ¿Cómo se va a hacer ese tema en las zonas rurales de transmisión de la votación? Sobre todo cuando nosotros vemos las 16 circunscripciones especiales para la paz, que son las que van a tener más mesas en las zonas rurales. Las otras siguen la misma política de concentración, especialmente en cabeceras municipales. Y aquí doy el salto a lo que señala el padre Hilario, espero no equivocarme el nombre, de Guapi. Tiene toda la razón, no mencioné los consejos de la juventud. La distribución de los puestos de votación en los consejos de la juventud se está haciendo privilegiando los cascos urbanos, que es lamentablemente lo que normalmente pasa. Por eso es tan interesante lo que se va a hacer con las 16 circunscripciones y obviamente se van a poner menos mesas y menos puestos de votación. Digamos, para la registraduría es obvio que se pongan menos porque es menos la población que va a votar. Creo que la preocupación que usted tiene es una preocupación completamente válida. Padre, a mí me gustaría que pudiéramos conversar, porque yo creo que podemos hacer toda la incidencia para lograr que en Timbiquí, teniendo un censo, podamos solicitar que pongan una mesa en Timbiquí. Es decir, yo veo muy buen ánimo del Consejo Nacional Electoral, veo muy buen ánimo de la presidenta y del Consejo Nacional Electoral. Este es un tema que hay que hablar especialmente con registraduría, pero creo que se puede lograr si se determinan además otros lugares donde se considera que hay una presencia importante de jóvenes que se están moviendo. Yo creo que este es el momento porque las elecciones pasaron al 5 de diciembre. Entonces, creo que se puede lograr si hay identificación de otros lugares, además entre ustedes poder tener esa identificación y que se les señale y que
directamente a la autoridad electoral, creo que esa es una gestión que se puede hacer y que en este momento creo que sigue siendo posible. Monseñor. Buenos días, Alejandro. Muchas gracias por este espacio y por la alianza de tantos años entre la pastoral social, tanto a nivel nacional como a nivel regional y local, entre la MOE y toda una serie de personas que han venido prestando servicios de observación electoral. Hay diócesis donde la observación electoral realmente ha sido asumida por la pastoral social como tal, y es la organización líder en ese capítulo. O sea, nos ha dado una oportunidad a nosotros de hacer seguimiento, acompañamiento a los procesos de democracia, que son muy importantes en el país, y sobre todo nos ha ayudado también a articularnos y a conocer de cerca el funcionamiento de los mecanismos que permiten a la gente hacer participación efectiva en estos procesos tan importantes. Así que quería reiterar el agradecimiento y el reconocimiento a esto. Contigo hemos estado, creo que desde el comienzo, y hemos trabajado juntos en todo este largo caminar de la MOE. Lo considero que es un espacio que nos da a nosotros la posibilidad de incidir sobre algo que hemos trabajado muchísimo, es que esta democracia sea transparente, creíble, una democracia fuerte, robusta, y este es un mecanismo indudablemente privilegiado para ello. Así que muchas gracias, Alejandro. Monseñor, muchísimas gracias. Muy generoso de su parte. Bueno, Alejandra, muchas gracias. Vamos a dejar ahí, ya el padre Pacho está conectado. Entonces, muchísimas gracias, Alejandra. Claro que sí, cruzamos teléfonos con padre Albeiro, con todos los que estén interesados. Muchas gracias. Bueno, gracias, Alejandra. Señor. Una presencia de iglesia fuerte también. Yo le decía también a que Monseñor Olave que sería bueno tener unos líderes en esa reunión, no mucha gente, porque va a ser una reunión de mucha importancia, pero es en la que nosotros nos comprometemos a dar acompañamiento a esa reunión. Entonces, Y sencillamente que sería muy bueno, digamos, perdónenos que a veces hablamos de la región suroccidental, sabiendo que hay otras regiones que están aquí. Pero, digamos, es una organización que hemos venido trabajando hace muchos años. De hecho, la hermana Yolanda fue parte del inicio de esta obra, pero que sería un buen ejercicio a nivel de regiones, digamos, donde ustedes están, en Nororiente, hablar con el padre Biesel, ¿no? Que está tan fuerte en muchos años, lo que es los Santanderes, Arauca, entonces, toda la zona norte. Creo que es una buena oportunidad para hacer algunos ejercicios de regionalización. Aquí tenemos al señor presidente, además de nuestro padre y todo el equipo. Creo que es importante, sobre todo para este tipo de eventos, y donde están, digamos, todas esas 16 instituciones, sería importante que jalonáramos eso. Creo que el nororiente tiene, en la zona del sur, no sé qué, en el norte, en la costa norte, si hay algunas, pero creo que es importante hacerle una apuesta por eso. Bueno. Muchas gracias, Monseñor Olave, por entonces seguimos en ese diálogo. Bueno, creo que ya está conectado el padre Francisco de Rú. Le estamos dando la autorización para que pueda aprender. Ya. Ya. ¿Cámaras? Ya está. Ah, bueno, padre. Padre, muchas gracias por acompañarnos. Como le contaba, este es el Encuentro Nacional de Directores. Aproximadamente tenemos 30 directores de manera presencial y hay otro buen grupo también conectado de manera virtual. Y este año también estamos en el proceso de la conmemoración de los 20 años del asesinato de la hermana Yolanda Cerón. Y pues en ese marco es que lo hemos invitado, padre, para compartir con nosotros. Padre, lo escuchamos, la idea es como 20-25 minutos y dar unos 10 minutos de preguntas. Gracias, padre. Gracias, Alexander. ¿Me escuchan? Señor. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Quiero agradecerles sinceramente la invitación y, entre otras, agradecerles esta oportunidad de oír a Alejandra, que siempre nos enseña y nos ayuda. Quiero unirme con ustedes a este sentimiento hondo de la memoria de Yolanda Cerón. Justamente hace un mes y medio estábamos nosotros en la Comisión de la Verdad
con la familia de ella, con el padre Albeiro, con líderes, haciendo un encuentro entre la familia y los perpetuadores de ese crimen tan doloroso para Tumaco y para la diócesis de Tumaco. Y quiero con ustedes, porque sé que es lo que los acoge, lo que los moviliza, unirme a la presencia de las víctimas de todas sus diócesis, de todas sus labores. Agradezco inmensamente poder estar con estos equipos de Pastoral Social Nacional. Siempre hemos encontrado en Monseñor Héctor Fabio Henao y en todos ustedes desde hace mucho tiempo un ejemplo de entrega y de determinación por poner el alma por este pueblo colombiano. Quiero particularmente saludar, por supuesto, a Monseñor Orlando Olave, compañero del sacerdocio en Barranca Bermeja muchas veces, a Monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quito. No sé si está Monseñor Mario de Jesús Álvarez entre ustedes, pero es que tengo en este momento todavía la resonancia de la declaración o la invitación o la denuncia que hicieron solamente la semana pasada los obispos del Pacífico y los obispos del suroccidente, llamándonos la atención no solamente por el sufrimiento del Alto y Medio San Juan, sino también de todo ese territorio que ustedes están hoy en día visitando o del que son parte, y por supuesto también de la situación que viven las comunidades en medio de la barbarie por estas confrontaciones que continúan y la ausencia de presencia del Estado. Todo eso nos pone a todos nosotros pues en esta fraternidad, en el dolor y en la necesidad de ir juntos. Yo quisiera en primer lugar decirles, efectivamente suspendo en este momento una reunión en que estaba con las comunidades indígenas del Baupés. En este momento la reunión está teniendo lugar como la de ustedes y estamos reunidos con los firmantes del acuerdo con el Estado, conversando y haciendo clarificaciones y aceptando responsabilidades sobre lo que fue la toma y la retoma de Mitú. Para llegar a donde ustedes, y qué bueno podernos ahora centrarnos en las perspectivas de ustedes, en la llamada del Papa Francisco a tener un corazón abierto para un mundo abierto. Ya que ustedes ponen ese tema, yo quisiera, y perdónenme la referencia a la pequeña subcultura de los jesuitas, hacerles una alusión a una cosa que es muy central en la espiritualidad del Papa, que es de la espiritualidad de nosotros los jesuitas. Y la pongo con todo el alma porque creo que está muy en el fondo de lo que yo siento en la pastoral social y en la manera como están haciendo las cosas los obispos del Pacífico. Para nosotros, y creo que para el Papa Francisco en su llamada al discernimiento eso es muy claro, nosotros no le llevamos Dios a las comunidades. Nosotros no somos, por así decirlo, los portadores de Dios, los que sabemos qué es lo que Dios quiere y entonces, sabiendo qué es lo que Dios quiere, nosotros llegamos llevándole Dios a las comunidades. No, eso no es así, ni esa es la espiritualidad del Papa Francisco. Porque Dios ya está actuando en las comunidades, está actuando al interior de las mujeres negras y de los hombres negros, y afros, por supuesto, que también es una forma también muy bella de llamarlo en la tradición. Está actuando ya en el corazón de las mujeres y de los niños y de los hombres indígenas. Dios está realizando en ellos su misión. Cuando nosotros vamos ya hace rato, que Dios está buscando abrirse paso a la manera de Dios en esas comunidades, que es la manera de la gratuidad, del respeto al ser humano, podemos ahondar sobre eso. Y por eso nosotros lo que tenemos que estar siempre a la escucha es, y preguntándonos con una total seriedad, ¿qué es lo que Dios quiere con el Pacífico? ¿Qué es lo que Dios quiere con el Pacífico chucuano y del norte? ¿Qué es lo que Dios quiere con el Pacífico del Cauca y de Nariño? ¿Qué es lo que Dios está moviendo allí? ¿Qué es lo que Dios está inspirando en las comunidades? ¿Qué es lo que Dios está tratando de decir desde la profundidad de toda esta gente tan bella, tan significativa, tan sufrida? ¿Qué nos está diciendo Dios? Porque nosotros no llegamos a decirles, mire, aquí les traemos a Dios, sino llegamos a ver qué es lo que Dios está haciendo, para decirlo en términos de Papa Francisco,
¿Qué es lo que aparece allí como voluntad de Dios? ¿Y cómo vamos nosotros a obsecundar esa voluntad? ¿Cómo vamos a acompañar eso que Dios quiere? No lo que se nos ocurre a nosotros, sino lo que vemos que Dios está haciendo al movilizar esas comunidades y a darles el coraje que tienen en medio del sufrimiento. Dios identificado con los que se tienen que desplazar, con los que están arrinconados en esos lugares donde ni siquiera, como estaban ahora diciendo, no pueden salir a los ríos para desplazarse, confinados. ¿Qué es lo que Dios está haciendo allí? Y desde allí, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir? Yo quisiera pedirles que tengamos mucho esa actitud, porque sé que es una actitud muy profunda de ustedes, y incluso ustedes nos lo están enseñando, y quizás es para decir que hay que seguir profundizando en esa dirección. Y por supuesto lo que uno sí siente es que este misterio de Dios, este misterio de amor, este misterio del Padre, a través de Jesús, nos está invitando a crear esta gran comunidad de todos los seres humanos, y de todos los seres humanos con la naturaleza, con la profundidad de las tierras y de los ríos, de las selvas, de las diversas formas como se expresa la naturaleza, de la protección de la vida. Y allí nos está poniendo. Es una llamada muy abierta para un mundo entero. En este caso, el mundo de las comunidades donde ustedes están, pero también a la construcción de la comunidad colombiana, que nunca se construyó definitivamente. No la comunidad religiosa, no la comunidad de la iglesia, sino la iglesia al servicio de la construcción de esa comunidad humana. Y por eso la iglesia al servicio de lo que sale del fondo. ¿Qué es lo que esa comunidad tiene que vivir, tiene que proteger, tiene que cumplir para que nosotros podamos constituirnos como comunidad humana, respetarnos en nuestras diferencias, acogernos juntamente los unos a los otros y construir un futuro colectivo y proteger esta tierra tan bella que Dios nos entregó? Yo creo que para eso hay 3 puntos en los que yo quisiera llamar la atención en medio de las tareas y los desafíos en que ustedes están, y en medio, por supuesto, de un país que viene de un conflicto muy profundo y no acaba de salir de ese conflicto tan profundo. Este país justamente que nos pone en el horizonte de lo que estamos viviendo con las 16 circunscripciones de liderazgos étnicos, campesinos y de mujeres. Quisiera tocar 3 puntos. Voy a decir una palabra sobre la ética pública, una palabra sobre la dignidad y una palabra sobre la reconciliación. Con respecto a la ética pública, cuando uno analiza lo que le ha pasado a la Iglesia a través de estos 50 años, que es un esfuerzo que estamos haciendo en la Comisión de la Verdad, pero no solo para la Iglesia, por supuesto, sino para todo el país, uno se da cuenta que Colombia nunca construyó una ética pública, o como se llama también una ética civil. Es un conjunto de valores que vamos a proteger todos los colombianos, independientemente de qué etnia es el origen de nuestras vidas, independientemente de qué género, independientemente de qué edad, de qué partido político, de qué tradición religiosa, de qué cultura. Unos pocos valores que vamos a proteger todos, porque si no, no se puede construir nación. Por supuesto, cada comunidad indígena tiene su propia ética, por supuesto que la tiene, pero vamos a también, además de eso, tenemos que tener una ética como nación, de unos pocos valores que si no protegemos entre todos, Colombia como nación no se puede construir, no se la puede traspasar de padres a hijos como una comunidad nacional, y definitivamente desaparece y se destruye fácilmente en medio de conflictos. ¿Cuáles son esos pocos valores? Seguramente uno de ellos es la protección de la vida por encima de cualquier cosa, y pudiésemos seguir elaborando otros. Y eso hay que establecerlo con
profundo cuidado y rigor, y una nación tiene que construirse en esto. Nosotros teníamos una ética religiosa católica que llegó a ser la ética completa de todos los colombianos cuando el 98% de los habitantes de este territorio éramos católicos. Pero hoy en día eso no existe y no tenemos una ética pública o una ética civil para todos nosotros. Es distinta de la ética religiosa, no es la ética del Evangelio, pero nosotros desde el Evangelio, viviendo el testimonio del Evangelio y viviendo nuestra ética del Evangelio, que esa sí nos incumbe a nosotros, porque estamos llamados a dar un testimonio siempre de lo que quiso Jesús. Desde allí contribuir con un servicio generoso a la construcción de la comunidad nacional, a esta ética pública. Y yo quiero invitarles a que comprendamos esto y que la Iglesia juegue un papel muy serio en esto, y en esto tengo una gran admiración por los obispos del Pacífico y también por lo que ha sido la orientación de pastoral social, sobre todo en las últimas 2 o 3 décadas, que ha sido tan marcada en esto. Y eso ¿por qué? La iglesia, yo sí creo en nuestra iglesia, pero eso hay que entenderlo según los tiempos y según las épocas. Se metió en lo público al lado del Partido Conservador en los tiempos aquellos de la primera mitad del siglo pasado. Y metida en eso, la iglesia se vio muy complicada y de ahí salió muy golpeada, y muy golpeada en mi sentir, en una actitud de retirarse de lo público, porque le había ido mal en lo público. Si bien hubo cosas extraordinarias gracias a los pastores, a las comunidades, a las luchas de las gentes, sin embargo la iglesia quedó muy golpeada con esa participación dentro del conservatismo. Fue su participación pública fundamental. Incluso durante estos años que ustedes, entre otras, acaban de analizar en un libro muy valioso sobre la contribución de la Iglesia a la paz, la Iglesia en un principio se encontró con que había divisiones fuertes entre nosotros por presencias o posiciones muy radicales que también tuvieron una participación en lo público. Y todas estas cosas hicieron que la Iglesia se retirara de lo público. Los cristianos y los católicos, sobre todo, nos echamos hacia atrás para quedarnos en un espacio, si ustedes quieren, más del mundo meramente eclesial, incluso clerical. Y eso es fatal, porque la Iglesia sí tiene un papel importantísimo en lo público. Es obvio que Dios nos está llamando a que la Iglesia se ponga en el escenario de lo público y se ponga al apoyo y a la construcción de la ética pública o de la moral civil. Entre otras, eso es lo que se está haciendo cuando ustedes se preocupan por las circunscripciones especiales para la paz y se preguntan cómo podemos llegar para que los liderazgos étnicos, campesinos, las mujeres puedan realmente participar en esto. Y este es un punto muy importante, meterse en la ética pública, que por supuesto meterse en la ética pública no es hacer política partidista, sino tratar de establecer realmente qué es lo que nos estamos jugando nosotros como seres humanos. Y aquí viene el segundo punto, que creo que en esto es muy importante. Los obispos del Pacífico se referían a eso, el referente a la dignidad humana. La ética católica, o si ustedes tienen la moral católica que nosotros enseñábamos en el catecismo, para ponerlo casi en forma caricaturística, como una caricatura muy sencilla, tenía como referente ético, el referente ético siempre es como un referente supremo al cual todos nos tenemos que fijar. Nos lo enseñaban en el catecismo, le decían a uno que no importa dónde uno está, el ojo de Dios está siempre mirándolo. Tú tienes que comportarte de tal manera que ten presente que Dios te ve en todas partes, en privado o en público. Tienes que cumplir los mandamientos de Dios y los mandamientos de la Iglesia, los 10 mandamientos y los mandamientos de la Iglesia, porque Dios te está viendo siempre. Ese referente ético que Dios está siempre allí y siempre estamos en Dios somos, nos movemos y estamos, no vale para una ética pública, pues porque muchos no aceptan la visión católica de acercarnos a las cosas. Muchos son agnósticos, muchos prefieren una búsqueda de una ética compartida
más en razones culturales. Entonces, el punto de esa ética pública es la dignidad humana. Allí sí nos encontramos todos. Que para nosotros en nuestra tradición cristiana tiene una fuerza muy grande, por supuesto. ¿Qué significa para nosotros la dignidad humana en la fe? Y es que cada uno de nosotros, cada mujer del Pacífico, cada niño del Pacífico, es amado por Dios con un amor infinito. En esta forma, como ama a Dios, como dice Tomás de Aquino, Dios ama a cada ser humano como si fuera el único ser del universo, cosa que solamente es posible para Dios. Nosotros dividimos nuestros amores. El misterio de Dios está en el amor absoluto a cada ser humano. Y eso funda a cada ser humano, o fundamenta a cada ser humano en una dignidad extraordinaria, en una dignidad absoluta. Esa dignidad que por eso, fuera de esta referencia a Dios, no se la debemos a nadie, no se la debemos al Estado, ni se la debemos al ejército, ni a ningún partido político, ni a ninguna religión, si ustedes quieren, pues a ninguna catequesis, ni a ninguna universidad. La tenemos simplemente por ser seres humanos amados infinitamente por Dios. Ese es el referente ético fundamental, y yo estoy convencido que en este mundo de irrespeto descomunal que ha habido en Colombia, de una nación que ha irrespetado hasta lo más profundo a las comunidades del Chocó, a los campesinos, a las distintas etnias indígenas, que ha irrespetado a los habitantes de los barrios populares, de los barrios pobres de nuestras ciudades, que ha irrespetado a los jóvenes, sobre todo de los sectores populares. Todo eso es contrario a esta ética pública del misterio de Dios en la dignificación de cada ser humano, y que nosotros tenemos con todo el alma que luchar para ponerle en el primer plano. Que comprendiéramos que por eso la seguridad tiene que estar al servicio del ser humano y también de la naturaleza, que compartimos esta existencia con esta naturaleza extraordinaria. Y quisiera invitar a que esto que ustedes han hecho con tanta fuerza, lo pongamos dentro de esta idea de un corazón abierto para un mundo abierto, donde todos los seres humanos del planeta, independientemente de la religión, independientemente de las filosofías o las ideologías y las etnias, todos tenemos igual dignidad y todos somos amados por Dios de una manera infinita. Más, como todos lo sabemos, la pasión de nuestro Señor Jesucristo no es que a Jesús lo clavaron en la cruz en unas torturas descomunales y murió sufriendo una pasión espantosa. No, hoy en día la Comisión de la Verdad tiene testimonios de sufrimientos que son iguales o peores de los que Jesús sufrió físicamente cuando lo sometieron a los tormentos de la cruz. La pasión de Jesús, la verdadera pasión, es el amor apasionado de Dios por cada ser humano, por cada niño afro, por cada campesino, por cada mujer indígena. Y nosotros tenemos que llevar esa pasión para construir este país desde esa pasión de Dios por el ser humano y hacerla valer por encima de todas las cosas. Yo quisiera invitarlos a poner énfasis en los jóvenes. Y finalmente me quiero referir a un último punto, y es el de la reconciliación. Efectivamente, a nosotros se nos ha dado en la Comisión de la Verdad la tarea de trabajar por el esclarecimiento de lo que nos pasó en el conflicto, pero no para que ese esclarecimiento desate nuevos apetitos de venganza, nuevas estigmatizaciones, nuevas rabias, sino para que, teniendo una comprensión muy profunda de la forma como nos rompimos entre los colombianos, de la forma como nos llegamos a despedazar, los niveles de humillación a los que sometimos brutalmente a las comunidades y a las víctimas. Si llegáramos a comprender a qué niveles de destrucción humana estuvimos y a dónde nos precipitamos, para desde ahí, teniendo una comprensión de lo que nos pasó y teniendo una comprensión no de las culpas, nosotros no somos buscadores de culpables, sino invitantes a que
aceptemos responsabilidades, responsabilidades como sociedad y también responsabilidades de instituciones y responsabilidades eventualmente, pero responsabilidades históricas y políticas y en contra de la comunidad, y lo aceptemos con grandeza, porque estamos convencidos que aceptar responsabilidades en lugar de destruir nuestra reputación la engrandece, porque nos convierte en trabajadores por la paz que aceptan que somos seres falibles, que nos hemos equivocado, pero que somos capaces, nos hemos equivocado por acción o por omisión, posiblemente mucho más por omisión, pero que somos capaces de desde allí volver a construir. Y todo eso está dirigido a la reconciliación, que por supuesto es hoy en día el gran referente del Papa Francisco y de nuestros obispos en Colombia. ¿Cómo podemos reconciliarnos entre todos nosotros? Y aquí hay un punto que a mí me marca mucho, que todos nosotros hemos reflexionado y meditado, es ese momento en que en el Evangelio Jesús nos dice, si estás ofreciendo el sacrificio, ¿sí? Digámoslo en términos de lo que hoy vivimos en nuestra liturgia católica, en nuestra tradición, en nuestra experiencia profunda del encuentro con Jesús. Si estás celebrando la Eucaristía y te das cuenta que tus hermanos no están reconciliados, es un punto muy, muy hondo de Jesús. Si estás tratando de encontrarte con el misterio de Dios en la celebración ritual, a fondo, lo que nosotros hacemos en la Eucaristía, y te das cuenta que tus hermanos no están reconciliados, que tú no estás reconciliado con tu hermano, levántate de la celebración ritual y ve primero a reconciliarte con tus hermanos. En el fondo el Señor está diciendo, para mí es mucho más importante la reconciliación que el ritual, que es un símbolo eficaz, por supuesto, profundo, que nos ayuda justamente a reconciliarnos, pero ve primero a reconciliarte con tus hermanos, ve primero a hacer la reconciliación, que allí me encontrarás primero, para que luego vengas a celebrar la alegría, la acción de gracias de la reconciliación. Y yo invitaría a que esto nos lo tomemos muy en serio. Y por supuesto, para esto es muy importante, para las reconciliaciones, empezar por la verdad. No es posible reconciliarnos si no empezamos primero por decirnos la verdad entre nosotros de lo que nos ha pasado en este país, la verdad desde lo más hondo del sufrimiento de las víctimas. Les agradezco pues inmensamente y eran algunas de las cosas que quería compartir con ustedes, y les invito a que para poder estar en esta actitud de contribuir a una ética pública desde nuestra moral católica, con discernimiento, seamos hombres y mujeres de mucha oración y de mucha Eucaristía, por supuesto, porque es ahí donde podemos comprender con hondura lo que significan los grandes elementos desde el Evangelio que pueden inspirar y fortalecer nuestro acompañamiento a lo que Dios está haciendo en la gente. La gratuidad sin condiciones, el entregarnos desinteresadamente, la disponibilidad para escuchar todas las voces desde todos los lados, la misericordia, el perdón, la solidaridad. ¿Qué es lo que aprendimos en una mujer como Yolanda Cerón, que es hoy en día como el punto de referencia de este encuentro de los equipos de Pastoral Social Nacional? Bien, Rosa Inés, era lo que yo quería compartirles. Ya. ¿Sí? Hola, padre, buenos días. Mi nombre es Nayeli Solís Salinas, soy psicóloga. Estoy realizando un magíster en psicología clínica y en el curso de mi carrera tuve la oportunidad de trabajar con familias que han sido víctimas directas del conflicto armado en el Charco, Mosquera y La Torre. Me parece supremamente importante escucharlo. Su discurso, su conocimiento me genera paz espiritual, porque sé que
desde la Comisión de la Verdad están transmitiendo eso a las personas que fueron víctimas. Pero ayer, el Monseñor Juan Carlos daba a conocer que falta visualizar las afectaciones mentales o falta intervención en la salud mental de todas las personas que han sido víctimas de alguna u otra manera. Partiendo de allí, que es una de mis grandes preocupaciones, desde la Comisión de la Verdad, ¿qué aspectos específicos se están haciendo para contener y contrarrestar toda esta gama de afectaciones que generan este tipo de conflictos? Teniendo en cuenta que a partir de mi experiencia, el mayor nivel de afectaciones psicológicas o mentales que se generaron o que se generan en este tipo de población es depresión o trastorno postraumático. Gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar otras dos preguntas y, padre, le damos la palabra. Monseñor Barreto. Padre Francisco, me alegra mucho poderlo saludar. Siempre es muy importante escucharlo a usted. Quiero agradecerle también públicamente el hecho de que sea un sacerdote colombiano identificado con la doctrina social de la Iglesia, con la suficiente independencia que le permite hoy frente un sacerdote identificado con la doctrina social de la Iglesia, que lo ha hecho independiente, poder vivir un compromiso político con mayúscula y poder ayudarle al país en este trabajo tan importante de lograr la paz y de la reconciliación. La Iglesia colombiana, pues iluminada por el Papa Francisco y por todo el pensamiento social cristiano, quiere seguir trabajando en este caminar y queremos aportar precisamente a esta gran reconciliación del país. Solamente pues quería agradecerle y decirle que estos aspectos que usted ha logrado entregar en su vida son un referente para todos nosotros. Gracias, monseñor. Padre Albeiro Parra. Padre Francisco, Pacho, como le decimos cariñosamente, un saludo muy especial desde aquí, este espacio. Padre, no, simplemente, como decimos en Antioquia, cambiando yucas por arracachas, es lo siguiente. Quisiéramos también tener un diálogo con usted. Estoy seguro que desde aquí, desde las pastorales sociales, pero también con aquí todas estas redes del Pacífico, y es un tema que también queríamos abordarlo como el señor Héctor Fabio, que seguramente lo vamos a abordar, es porque queremos estar muy comprometidos en ese otro ejercicio que vendrá después, que es la pedagogía, para devolver a las comunidades el informe que la comisión le entregue al país, porque yo creo que hay que devolverle eso a las comunidades. Entonces quisiéramos que comprometerlo ahora y comprometernos también nosotros como desde las pastorales sociales y en nuestras alianzas que tenemos en nuestros territorios. En el caso de aquí el Pacífico, usted conoce la Comisión Interétnica de la Verdad, todas las organizaciones, la regional, y creo que ahí podemos hacer un buen ejercicio para que ese informe no se vaya a, digamos, a distorsionar ni a malinterpretar y que le llegue tal como la comisión lo saque y lo publique. Entonces quisiera como que ese fuera otro compromiso de este Encuentro Nacional de Directores de Pastoral Social. Muchas gracias, padre. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario o... Bueno, padre Francisco, si quiere usted contesta. Bueno, muchísimas gracias, Alexander. Quiero en primer lugar agradecerle a Monseñor Juan Carlos Barreto y decirle a él y a nuestros obispos del Pacífico que ustedes son para nosotros maestros de hombres de iglesia comprometidos hondísimamente con sus comunidades. Gracias por el bien que esto nos hace y por el bien que le hacen a Colombia.
cuando como iglesia toman estas posiciones tan hondas que nos invitan desde la verdad a la reconciliación entre todos nosotros. Gracias por el coraje, por la transparencia, gracias por la capacidad de recibir y de no dejarse afectar por las críticas que reciben en un país tan dividido. Quisiera decirle a la psicóloga, qué pena, pero no entendí bien tu nombre. Mi querida psicóloga, que has estado con las familias víctimas allá en el Charco. Mayeli. Mayeli, gracias Mayeli por el aporte. En primer lugar, yo quisiera decir que si una cosa hemos encontrado en este esfuerzo de ir detrás, en la medida de lo posible, estas verdades tremendas que hay en el conflicto, es la comprensión de lo que nosotros llamamos el trauma social. Es tan hondo y que nos afecta personalmente a los colombianos en dimensiones como las que tú acabas de llamar cuando hablabas de la depresión, y con la depresión, por supuesto, miedos, inseguridades, incertidumbres, preguntas sobre la propia identidad. Lo hemos sentido muy profundamente y nosotros lo entendemos, francamente, cuando hablamos de ese trauma social profundo. Eso arranca en primer lugar de los dolores y las inseguridades nacidas de unas victimizaciones descomunales que se produjeron en el país, por supuesto, sobre todo sobre los sectores pobres y populares, campesinos, indígenas, afro, pero que está en todas partes en el país. Las clases altas sufrieron más el secuestro y la extorsión, a veces el asesinato selectivo. Los jóvenes sufrieron los falsos positivos, las comunidades enteras, las masacres y los desplazamientos, las tierras arrebatadas a los campesinos, los campos sembrados de minas. Los soldados se quedaron sin piernas, se quedaron ciegos por las minas antipersona, el sufrimiento de los niños llevados a la guerra y de las niñas, las mujeres abusadas. Pero eso todavía no es el trauma. Eso desata rupturas en el ser humano profundísimas, y al mismo tiempo sentimientos de indignación muy hondos, sentimientos en vista de que no se ve cómo superar eso, de depresión muy honda que viene muy mezclada, como tú lo sabes, con sentimientos de agresividad también, que a veces caen en el suicidio, para en alguna forma gritarle a los agresores, o alguna forma ver si de pronto suicidándose uno, los otros entienden la brutalidad que han hecho contra el ser humano. Todas esas cosas están allí, pero todavía eso no es el trauma. El trauma empieza cuando líderes políticos, líderes capaces de tener un lenguaje nacional, recogen ese dolor, se aprovechan de ese dolor, de ese sufrimiento, de esa indignación, de esa rabia. La recogen y dicen, miren, yo les voy a decir quién es el culpable de todo lo que a ustedes les pasó y cómo tenemos que construir un país contra ese culpable, y ese culpable no cabe dentro de nosotros que tenemos aquí que construir. Y si tú tienes 2 o 3 líderes fuertes que se están posicionando con esa determinación, allí sí se viene el trauma, porque las gentes quedan atrapadas dentro de discursos absolutamente excluyentes. Pero no solamente discursos, ojalá fueran solamente discursos, sino que quedan atrapadas dentro de un sistema de simbología que moviliza los sentimientos contra los otros, desata las rabias, desata los apetitos de venganza, quiere que quede muy claro quiénes son los malos y quiénes somos la gente buena en este país, que tiene que ser absolutamente intolerable contra esos malos. Y eso se pasa a través de los WhatsApps, y se pasa a través de los Twitters, y se pasa a través de la televisión continuamente, y todos quedamos invadidos por emociones muy, muy profundas y muy difíciles. Y entonces allí sí la cosa se pone muy difícil, porque unos y otros nos movemos dentro de campos emocionales totalmente refractarios a los otros. Eso, yo se los traigo porque créanme que es algo que hay que mirar con extraordinario cuidado. Estamos metidos en ese trauma como país. Se necesita por eso una visión mucho más honda
para acercarse al ser humano y acercarse a esta naturaleza destruida en una forma tan violenta. Y como ustedes lo saben, como ustedes lo viven, el camino que nos enseñó el Papa Francisco cuando se gastó uno de los 4 días que pasó aquí en Colombia con las víctimas, el camino es ponernos al lado de las víctimas, a fondo, a las víctimas de todos los lados. Sí, tenemos un equipo que está trabajando justamente eso y ahora en el informe final de la comisión una parte muy fuerte en lo que es la dimensión emocional profunda con la que fue golpeada las víctimas directas en primer lugar, pero en general toda la sociedad. Y a mi querido amigo, el padre Albeiro Parra, Albeiro, muchísimas gracias por lo que has dicho. Como dices, cambiando yucas por arracachas. Creo que con eso significa nosotros en este momento somos las yucas, pero ustedes, les vamos a entregar a ustedes para utilizar tu lenguaje como arracachas, esta tarea quede completamente en ustedes. Nosotros nos consideramos como un servicio pasajero que se montó o recogió o venía de donde ustedes vienen, esta lucha enorme inspirada en la fe por un país humano, como Dios lo quiere. Hicimos una contribución y se las vamos a devolver a la sociedad, pero sobre todo a ustedes. Nosotros queremos que ustedes sean los grandes aliados y los grandes receptores de este legado, pero también receptores críticos de este legado, porque esa verdad hay que seguirla profundizando. Efectivamente, en este momento estamos en un instante de incertidumbre, tenemos confianza en que la Corte Constitucional va a prolongar hasta agosto del año entrante a la comisión. Lo necesitamos porque estamos enfrentando discernimientos sumamente difíciles sobre las verdades y las responsabilidades que hemos recibido. Necesitamos más tiempo, pero si eso no es así, terminaremos el 28 de noviembre. Con todo, y de todas maneras tendremos un par de meses en que nosotros como comisionados, en la dirección de lo que estás pidiendo, padre Albeiro, iremos a los territorios a contarle al país las verdades que vimos y las responsabilidades que encontramos, nosotros mismos poniendo la cara sobre eso y entregándoles a ustedes el legado para que eso continúe. De nuevo, muchas gracias y esperamos todos en Colombia los resultados de este Encuentro Nacional de Pastoral Social. Veo que José Salcedo tiene una pregunta, que es algo muy puntual. Sí, creo que la estaba escribiendo. No, Ya, dale la palabra. José, bueno, muchas gracias. Padre Francisco, un gusto saludarlo, un gusto escucharle como siempre. Por interno le había solicitado. Usted no lo sabe, pero tiene una deuda muy grande acá en el territorio de Palmira con las comunidades rurales. Quiero extenderle una invitación de diálogo en el ejercicio de defensa ambiental a este territorio y ahí le he colocado por interno mi contacto para que generemos ese espacio. Es de vital importancia en ánimos de la verdad poder encontrarnos en este territorio con usted, entendiendo las agendas o generar un espacio virtual para contarle un poco más a profundidad lo que hemos vivido en este territorio y que de alguna manera lo involucra en el ejercicio tan digno y tan vehemente que usted viene liderando en búsqueda de la verdad, padre. Ahí interno están los datos y esperamos poder prontamente tenerlo en este territorio para contarle el porqué de esa deuda y cómo podemos fortalecer el ejercicio en diálogos de verdad para este territorio contra las multinacionales que nos han agredido y que hoy nos han quitado la calma en nuestro territorio. Muchas gracias. Gracias, José. Lo mismo me pasa con la diócesis de Tumaco, que yo he debido haber estado hoy en la reunión de ustedes, como me hubiera gustado, pero en este momento estamos en unas aufugias muy serias, porque si tenemos que terminar en 9 semanas el informe final, pues el trabajo se vuelve durísimo. Si la Corte Constitucional nos da espacio, que yo creo que es lo más probable, pero pues hay que trabajar sobre lo que uno tiene definido. Muy pronto, José, estaremos encontrándonos allá en Palmira. Y lo mismo le quiero pedir a
nuestro querido obispo de Tumaco, que podamos tener una conversación allá, que tengo muchos deseos de estar con ustedes allá. Perdón, quería agradecer al padre Francisco de Ruz la presentación que nos ha hecho, muy iluminadora para nuestra situación, también nos ayuda muchísimo a profundizar en el compromiso de la verdad, que es uno de los pilares fundamentales para construir la paz en el país. Justamente hemos hecho una semana por la paz, con ese lema de la verdad que podemos, y todo el ejercicio que hace la Comisión de la Verdad indudablemente nos anima muchísimo. Gracias, padre Francisco, le deseamos muchas bendiciones en sus labores. Muchísimas gracias. Bien, quería anotar dos cositas. La primera es, tenemos la oportunidad de hacer un ejercicio muy importante en pro de la construcción de la paz, que es en los consejos institucionales de paz, reconciliación y convivencia. Se fueron creados desde los años 86, me parece, y ahora estamos en esta nueva versión que es la que resulta de los acuerdos de paz. Acá hay unos materiales para que ustedes lleven para los sacerdotes. Es muy importante que los sacerdotes párrocos participen en los consejos. Muy importante que los sacerdotes párrocos se integren, porque es un espacio donde se proyecta esta iglesia en salida y donde hacemos presencia en favor de la paz y la reconciliación. Quienes quieran trabajar un poco más este tema pueden acercarse a Alejandro. Tenemos unos talleres también. De momento está este material que me parece de una enorme importancia. Ojalá en todos los municipios los sacerdotes ocupen ese espacio que les corresponde, al que tenemos derecho. A veces lo hemos perdido en algunas partes, pero así porque no hemos tenido como la formación necesaria y de pastoralidad podemos prestar el servicio de dar a conocer este mecanismo tan importante. Lo segundo es en clave de formación. Hemos hecho los diplomados. Hay un tema sobre el cual nos tenemos que formar porque está cambiando permanentemente, que es en lo de gestión del riesgo y el manejo de emergencias. Los estándares internacionales han cambiado y las formas operativas de manejar emergencias y esa gestión del riesgo están en permanente cambio. Y en Colombia eso se ha afectado muchísimo. Hemos encontrado que es muy necesario brindar un espacio de formación sobre este tema, porque en realidad todas las jurisdicciones eclesiásticas de alguna manera enfrentamos y tratamos de aportar a la solución de emergencias y prevenir también en la gestión del riesgo. Entonces se está ofreciendo un diplomado en ese sentido. Me gustaría mucho que de todas las jurisdicciones específicas al menos una persona participara. Necesitamos actualizarnos en esa materia, queridas y queridos directores. Voy a dejar la Rosa la palabra para que nos un poquito al respecto. Gracias a ustedes. Bien, como ustedes recordarán, hemos venido promocionando algunos diplomados, pero este en particular tiene como propósito instalar capacidad y dejar un equipo de formadores que luego también nos ayuden a hacer una versión muy nuestra, muy pastoral, para poder también incorporar dentro de la oferta de la Escuela de la Caridad. Este primer diplomado está acreditado por la Universidad Javeriana y tiene ese doble enfoque, el de la gestión del riesgo y construcción de paz. Ustedes saben que en Colombia a veces se nos juntan en un mismo territorio emergencias de tipo antrópico con emergencias de tipo natural. Y en tal sentido es muy importante que se entienda la gestión del riesgo en esa doble lógica. Va a ser acreditado, como les decía, por la Universidad Javeriana. Tiene un costo de $1 millón de pesos la acreditación, pero no lo van a cubrir los participantes. Eso es lo más importante. Es decir, ahí el apoyo se gestionó a través de un programa que se llama Together, que lo que busca justamente es capacitar o generar capacidad instalada. Y por eso esta primera corte, pues es tan importante que ojalá sean personas que tienen capacidad de hacer transferencia. Es decir, busquemos que sean agentes de pastoral que luego nos ayuden a hacer los talleres y sigan haciendo un poco el fortalecimiento de capacidad humanitaria en las distintas regiones. Entonces, es muy importante, les vamos a circular la información donde está el perfil de la persona, los requerimientos que tiene para que logremos. Lo que sí es que no tenemos mucho tiempo porque desafortunadamente hay como la urgencia de empezar con el diplomado y nosotros
junto con otros actores humanitarios del país, vamos a estar participando dentro de este diplomado. Los cupos que tenemos son limitados y a partir de llenar el cupo se quiere arrancar inmediatamente. Entonces estamos en mora de poder cumplir con el cupo que nos ha sido asignado a nosotros como pastoral. Las otras entidades ya cumplieron sus cupos, entonces estamos con la urgencia de concluir con esta información. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo, Rosita? Esta semana. Para escoger las personas esta semana. No podemos pasarnos más porque realmente el tiempo era para haber arrancado ahora justamente a mitad de septiembre. Muchas gracias, Rosita. Le perdí a colocarle en el chat de directores. Si alguien no está en el chat de directores, en ese sistema de WhatsApp, por favor nos indican para que podamos agregarlos, sea Rosa o Alejandra. Hay que agregar a los directores o directoras que faltan, las personas que deben estar allí. Muy importante entonces mirar rápidamente en la jurisdicción quién es la persona que ha participado en esta ejercicio de riesgo y emergencias. Construcción de paz. Gracias.